Bienvenidos a la esencia de lo desconocido. El día de hoy hablaremos sobre el inquietante incidente de Cotter. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros, y si no les puedes ayudar, al menos no les hagas daño. Hablar de vacunas es un tema delicado. Como bien sabemos, el propósito de ellas es, sin dudarlo, ayudar a las personas. Esto, a través de la generación de inmunidad adquirida contra alguna enfermedad, propiciando la producción de anticuerpos. Ahora bien, les contaré uno de los incidentes más escabrosos relacionados con el mal desarrollo de una vacuna. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgió una de las explosiones epidémicas más aterradoras de la historia, la poliomielitis. Pero, ¿qué es la poliomielitis? La poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente el sistema nervioso. En su forma aguda, ocasiona inflamación de las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro, parálisis, atrofia muscular y muy a menudo, deformidad. Esta enfermedad se contagia a través de secreciones respiratorias, por lo que es una enfermedad muy infecciosa, lo cual en ese entonces desencadenó oleadas de temor e impotencia muy grandes. Esta epidemia de la poliomielitis se dio en los países escandinavos y en Estados Unidos. La población se encontraba asombrada, ya que la higiene no permitía combatirla e incluso parecía favorecerla. La emergencia de la polio coincidió con la eclosión de los medios de comunicación, lo que la convirtió en la enfermedad más relatada y fotografiada de ese entonces. El brote de 1916 en el nordeste de Estados Unidos disparó las alarmas y se le confirió el carácter epidémico con afectación, además de los niños, de adolescentes y adultos. Convertida en un problema de salud pública, la polio atemorizaba a la gente por ser una enfermedad desconocida y sobre todo por ser una enfermedad de consecuencias aterradoras. Año tras año crecía la incertidumbre y la presión social ante una enfermedad cuya naturaleza y mecanismo de propagación eran muy poco conocidos a principios de los años 30. Incluso había gente que decía que intentar desarrollar una vacuna contra la polio en 1935 era algo parecido a pedirle a un hombre de la edad de piedra que inventara un automóvil. Estados Unidos, el país más afectado junto a Canadá, capitalizó las actividades investigadoras, terapéuticas y sociales contra la polio. Esto permitió la generación de las primeras asociaciones voluntarias para canalizar el deseo de ayuda a los afectados. La más conocida es la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, creada en 1938 y dirigida por Basil O'Connor, abogado y amigo de Franklin D. Roosevelt, el cual, además de haber sido presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945, también fue víctima de la terrible enfermedad de la polio. Las líneas de trabajo orientadas hacia la atenuación del virus cosecharon varios fracasos. No fue hasta finales de los años 40, cuando las aportaciones efectuadas por investigadores de la Universidad de Harvard sobre la forma de cultivar el virus abrieron el camino hacia una vacuna y, sobre todo, un camino de esperanza. La epidemia de polio del verano de 1952 obtuvo las tasas más altas de incidencia en la historia de países como Canadá, Estados Unidos o Dinamarca. Científicos pusieron en marcha un sistema de ventilación conocido como los pulmones de acero, el cual, a través de su mecánica continua, ayudaba a los pulmones para combatir la parálisis respiratoria de los afectados por la terrible enfermedad de la polio. Un profesor de microbiología de la Universidad de Pittsburgh, Jonas Salk, comenzó a desarrollar una vacuna. Salk había trabajado varios años con el reconocido Thomas Francis Jr. en Ann Arbor, Michigan, ensayando vacunas inactivadas contra la gripe y adquiriendo experiencia en ese campo. Salk fue modificando las fórmulas para encontrar una vacuna eficaz contra la polio. Además, tomó la decisión de ampliar la población de estudio, siendo estos sus 3 hijos, el personal de su laboratorio y un colectivo de 600 personas.
Él estaba convencido de haber resuelto su búsqueda. Tras fuertes tensiones, se acordó que Thomas Francis Jr., en su prestigiosa faceta de epidemiólogo, dirigiera el ensayo de manera independiente. El 26 de abril de 1954 en McLean, Virginia, Randy Keir, un niño de 6 años, fue el primer inmunizado e incluso fue el más amplio y publicitado ensayo clínico jamás realizado. El objetivo marcado por Thomas Francis Jr. era probar una vacuna inactiva, de acuerdo con la mayor evidencia posible, con suficientes anticuerpos que obtuviera un grado de uniformidad y persistencia razonables, y, finalmente, que estuviera libre de efectos adversos serios. Durante la fase de planeamiento del ensayo, Francis cuidó minuciosamente todos los detalles, desde el sistema de distribución hasta la conservación de las vacunas, jeringas y agujas. El ensayo clínico de Francis no estuvo exento de controversia, mientras algunos investigadores temían que la vacuna provocase casos de polio, o incluso cuestionaban el diseño de estudio o la propia técnica de preparación de la vacuna a bases de virus inactivados. Otras entidades llegaban más lejos, generando terror e incertidumbre en la gente. Una emisora de radio extendió el rumor de que la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, sí, la misma que mencioné anteriormente, tenía encargado un stock, es decir, un conjunto de pequeños ataúdes para los posibles niños que murieran durante el estudio. Estas actitudes críticas quedaron, no obstante, sepultadas bajo el formidable aparato de propaganda que organizó la Fundación Nacional de Parálisis Infantil, fuente de financiación del desarrollo de la vacuna y del propio ensayo clínico. El prestigio de dicha organización era incuestionable. Sus voluntarios se habían ganado a pulso durante años una fuerte empatía social. Emisiones de radio, televisión, panfletos, películas y anuncios protagonizados por personajes populares se multiplicaron. Una encuesta efectuada en mayo de 1954 reveló que incluso había más americanos conocedores del estudio sobre la vacuna que incluso del nombre de su propio presidente. Todos los padres querían que sus hijos fueran poliopioneros, es decir, los primeros en recibir la vacuna, estimulados por la percepción psicológica de amenaza ante la polio que había calado durante 4 decenios y por la cercana esperanza del remedio que suponía la vacuna. Los padres recibían a la vez un panfleto llamando a la responsabilidad de proteger la salud de sus hijos. Padres, esto es un mensaje sobre tu hijo y los test de la vacuna de polio. Se acompañaba toda una carta personal firmada por O'Connor, presidente de la Fundación Nacional de Parálisis Infantil, que aseguraba la bondad del ensayo, el apoyo de los médicos y escuelas, al mismo y el agradecimiento a cada niño por haber sido seleccionado para participar en este gran test científico. La sensación de estar haciendo historia se extendió entre la población de manera evidente. Francis hizo público que la vacuna de Salk era efectiva para la prevención de poliomielitis paralítica por virus tipo 1 en un 60 a 70% de los casos y del 90% para los tipos 2 y 3. La repercusión de la noticia fue mundial, encabezando los titulares de miles de periódicos y revistas. Salk fue proclamado como un gran héroe entre los grandes científicos de todos los tiempos. Se sintió recompensado por los años de esfuerzo y fue inmediatamente requerido para dar entrevistas y recibir honores. Había perdido el anonimato. El éxito y las tribulaciones llegaron para Salk. En una conferencia del 12 de abril de 1955, tras la intervención de Francis, Salk aseguró a los medios que había encontrado la vacuna perfecta y que los datos obtenidos en el ensayo se debían al uso de un antiséptico, el cual, si lo eliminaba de la preparación, la eficacia sería del 100%. Por su parte, Francis le recriminó en privado y de manera rotunda: ¿cómo diablos puedes decir eso? No tienes argumentos para sostener una efectividad del 100%. Otros investigadores que trabajaban en vacunas de virus atenuados también emitieron críticas sobre el trabajo y la forma de anunciarlo. Pese a todo, la trascendencia del hallazgo obligaba a la producción masiva de vacunas. Millones de niños la esperaban. Horas después de la conferencia, el secretario de Estado de Salud firmó los permisos para comercializar de inmediato la vacuna a gran escala. Las 5 compañías farmacéuticas a las que se encomendó su producción
fueron Eli Lilly, Park Davis, White, Pittman Moore y Cotter. Salk fue condecorado 10 días después por el presidente Eisenhower, pero el 26 de abril iba a tener un fuerte disgusto. El director del Laboratorio de Controles Biológicos recibió una serie de llamadas procedentes de California. Lo peor había ocurrido. 5 niños habían sufrido parálisis en el brazo donde habían sido vacunados de polio. En todos los casos que se dieron, la vacuna procedía de los laboratorios Cotter. Al día siguiente, la vacuna se retiró del mercado, pero lo terrible es que ya se habían administrado 380,000 dosis en niños de entre 6 y 7 años. Esto generó que se iniciara una investigación epidemiológica como consecuencia de la tremenda y trágica crisis organizada. Se encontró que 120,000 dosis de vacunas fabricadas por los laboratorios Cotter contenían poliovirus vivo. Entre los niños que la recibieron, se estimó un total de 40,000 casos de polio, 161 quedaron lisiados y 10 niños murieron. ¿Qué es lo que generó este trágico suceso? Mucha gente dijo que el laboratorio Cotter había usado la cepa más agresiva del poliovirus para fabricar la vacuna, además de haber usado filtros defectuosos para separar el virus del tejido de los monos en los que se cultivaba, y este tejido podía contener moléculas activas del virus. Otro problema fue que cuando los laboratorios Cotter empezaron a fabricar la vacuna, no había un requisito de consistencia, es decir, ya no existía la obligación de producir al menos 11 lotes consecutivos de la vacuna que pasaran las pruebas de seguridad. Se dijo que el laboratorio Cotter hizo muchas cosas mal, y que tampoco tenía la experiencia interna con la que sí contaban otros laboratorios. En respuesta de ello, el laboratorio culpó a Salk por desarrollar un proceso que era inconsistente y culpó al gobierno federal por establecer estándares de fabricación y de prueba que eran inadecuados. 2 años después de aquel terrible incidente, los padres de una niña afectada, Ann Kotsdanker, iniciaron una demanda contra Cotter. El jurado concluyó que el laboratorio no había sido negligente, dada la urgencia con que habían atendido los pedidos y la poca claridad de los estándares. No obstante, lo declaró responsable sin culpa, por lo que se fijó una indemnización como medida de compensación, aunque claro, el terrible daño ya estaba hecho. Nuevas demandas interpuestas durante los años 80 por los efectos de otras vacunas llevaron a cabo la creación del Programa de Compensación Nacional de Lesiones por Vacunación en 1986, asegurando la participación de las compañías farmacéuticas en la producción de vacunas, lo que sería un antes y un después en el desarrollo de las mismas. Ahora bien, querido espectador, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Quién tuvo la culpa de tan desastroso incidente? ¿El fin justifica los medios? ¿O simplemente lo único que pretendían era obtener una cuantiosa ganancia a cambio de jugar con la vida humana? En la noche, cuando vayas a descansar, puedes reflexionarlo. Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribas a nuestro canal. Además, no se te olvide darle a la campanita, ya que así podrás recibir notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Mi más cordial saludo. Hasta pronto.